Bien, pues muchas gracias por su asistencia. El día de hoy tenemos una actividad muy especial en nuestra universidad, que es la presentación del libro Las medidas cautelares como parte del litigio fiscal estratégico, a cargo del maestro Raúl Alejandro Melgar Díaz, que es uno de nuestros facilitadores aquí en la universidad, en la maestría en Derecho de los Negocios. El maestro Raúl Melgar también es alguien muy destacado porque es de los pocos especialistas en compliance en la región y que nos ha acompañado impartiendo esta asignatura en esta primera generación de la maestría en Derecho de los Negocios, y hemos continuado la colaboración. También hay un podcast muy ilustrativo en El Educador, que lo pueden encontrar en YouTube también, con una entrevista que hicimos el año pasado justamente acerca del tema de compliance, ¿no? Entonces, en nombre de Pacífico Universidad, les damos una calurosa bienvenida a esta presentación del libro. Agradecemos mucho la asistencia presencial y también a las personas que nos acompañan a través de Zoom. Destaco también la participación del maestro Marco Antonio Mancillas, que acá está presente, también el maestro Jorge Eduardo Gutiérrez Prado, que imparte la asignatura de aspectos legales de las empresas. Y también destaco mucho la participación de nuestros estudiantes de la licenciatura en Administración de Organizaciones y también de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas que se encuentran por acá, ¿no? Entonces, nuestra universidad se ha dedicado desde hace 27 años a la educación para adultos. Es un modelo andragógico que nosotros buscamos adaptarnos a las necesidades de los adultos trabajadores, ofertándoles también programas flexibles que se ajusten a sus necesidades, ¿no? Y entonces, al día de hoy, contamos con 9 programas académicos, ¿no? 9 programas académicos que se dividen en una licenciatura, 5 maestrías y 3 doctorados. Y dentro de las maestrías, por supuesto, se encuentra la maestría en Derecho de los Negocios. Entonces, antes de dar la pauta a nuestro invitado el día de hoy, voy a leer algo de su semblanza. El maestro Raúl Melgar es abogado especialista en litigio fiscal litigio estratégico, fiscal y administrativo. Es asesor corporativo de consejos de administración y comités de empresas familiares, especialista en negociación empresarial, asesor en derecho preventivo laboral y asesor en compliance legal. En la última década se ha dedicado a impulsar una visión de la nueva generación de la abogacía, definiéndose como un abogado empresarial para las habilidades con las que cuenta. Es socio director jurídico de la firma MD Consultores en Negocios, por más de 18 años de experiencia en las ramas que se especializa, formado como licenciado en Derecho por la Universidad Mesoamericana en el estado de Oaxaca. También es maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana, Campus Tijuana, maestro en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, Campus Tijuana, y cuenta con un máster iberoamericano en Compliance, otorgado por la Universidad de Salamanca. Adicionalmente, también es catedrático de la maestría en Derecho Fiscal y la maestría en Derecho de los Negocios aquí en Pacífico Universidad. Demos la más calurosa bienvenida a nuestro invitado con un fuerte aplauso. Muchas gracias a los que se encuentran hoy presentes aquí y también a los que están en línea. Gracias, doctor. Pues como bien lo mencionaba, haciendo un poquito de remembranza, mi relación con Pacífico inicia hace un par de años que tuve ahí el gusto de conocer a los maestros León y al doctor León sobre su modelo académico, muy interesante, y desde esos entonces pues, platicamos del tema de compliance. Yo les hablaba que me había dedicado en los últimos años a estudiar esta materia y casualmente al paso de 2 años me encuentro que abren la materia, la primera materia en posgrado de compliance, y pues me invitan a participar, y como bien lo dice, un honor haber abierto la maestría porque yo fui el primer facilitador de la maestría en otra materia, y ya posteriormente la de compliance. Pues es un gusto poder estar aquí también regresándoles un poquito a las universidades que tanto me han dado, como es Pacífico, ¿no? Hoy pues no es el tema del compliance, pero sí tiene un poco de sinergia con lo que voy a platicar. Va a ser breve, igual si tienen alguna pregunta o por Zoom también nos las pueden hacer. La obra que se escribió, pues es una obra que es la primera en su tipo a nivel derecho mexicano, derecho fiscal mexicano, porque es la primera obra que habla de esta herramienta legal que es solo una parte de los procesos y los juicios fiscales.
se decidió escribir principalmente pues, por esa inquietud que siempre he tenido de transmitir mi conocimiento. Siempre he dicho que el conocimiento, si no se comparte, es como una lámpara en un cajón, entonces nunca va a iluminar y no va a servir de nada y no va a trascender. Entonces me decido escribir esta obra. La obra, para poder llegar a la luz, pasaron 3 años, realmente son 3 años de la invitación que me hace, sobre todo también esta editorial importante que es Thomson Reuters, que es una editorial internacional, pero que tiene presencia en México y que es la más destacada a nivel fiscal, de asesoría, litigio y algunas otras cuestiones de empresas, ¿no? Entonces, pues es un privilegio. Nos la firma Thomson Reuters y la finalidad de esta obra es, insisto, pues ser un poquito atípica en este momento y única en su tipo. La voy a definir como una obra, pues sí, dinámica, novedosa, como lo menciono, sobre todo por el tema que aborda, porque lo digo dinámica porque, pues sí, trae un tema conceptual, trae un tema, obviamente, de literatura, pero también trae un tema didáctico y sobre todo también muy ejemplificativo, porque la obra aborda esta parte que es temas de litigio, pero también hace una evaluación para quien lo lea. Y al final también comparto la parte de los resultados que han tenido éxito dentro de los litigios. Y a lo mejor para los que no son abogados, tanto los que están aquí como los que nos están viendo, pues tenemos que entender que ninguna persona es ajena al tema de los impuestos, ¿no? Todos somos contribuyentes de alguna u otra manera, sobre todo aquí en una universidad donde agremia a personas adultas que están en el ejercicio de su profesión, en el campo, están en las empresas, pues nadie es ajeno a esto, ¿no? Y esta obra la escribo con el propósito de visibilizar algunas situaciones que suceden en la operación. En la operación hoy en día, el fisco tiene pues, muchísimas facultades, las autoridades fiscales tienen demasiadas facultades, y a eso se enfrentan día a día las empresas, ¿no? Esto es bien interesante porque pues al final del día las operaciones de las empresas se pueden ver complicadas y paralizadas pues por un simple acto de la autoridad, y hoy, después de 10 años de una reforma trascendental en 2014 a la legislación fiscal, pues tenemos que con un clic la autoridad fiscal pues puede paralizar la empresa, ¿no? Antes era mucha gestión de personal y acudían a las empresas, lo siguen haciendo, ¿no? Hacían lo que comúnmente conocemos como auditorías, pero ahora hay otros métodos, otras facultades como es la restricción de sellos digitales, la cancelación. El sello digital, como lo saben, es esta llave electrónica que te permite poder hacer la emisión de comprobantes fiscales digitales por internet. Entonces, sin eso, hoy las empresas pues están paralizadas, ¿no? También tenemos como la inmovilización de cuentas bancarias, la baja de algún padrón de importadores y exportadores aquí en la región. Posteriormente también podríamos tener el tema de los estímulos fiscales. Entonces, toda esa serie de facultades que tiene la autoridad, pues complicarían muchísimo la operación, ¿no? O complica mucho la operación si esto pues, no tiene esa accesibilidad. Y las medidas cautelares, para irlo aterrizando un poquito y ser breves en nuestra presentación, pues son dentro de un procedimiento como tal. Yo creo que lo que voy a decir es lo que más conocemos. A lo mejor en lo fiscal se pone muy técnico, pero las medidas cautelares van a ser estas situaciones, estas decisiones que los van a hacer juzgadores, órganos jurisdiccionales, con el propósito de salvaguardar un derecho. La mayor conocida y que les va a sonar es en materia penal, cuando un juez penal dicta una medida cautelar que se llama la prisión preventiva. Es cuando sucede, hay un delincuente y hay una víctima y lo decide el juez como una medida cautelar para salvaguardar el derecho de la víctima y de la sociedad. Esa es una medida cautelar a nivel penal. A nivel fiscal, pues es un poquito más complejo porque la relación que existe entre el contribuyente y el Estado, pues estamos hablando que es un particular contra el gobierno, y a nivel jurisdiccional, a nivel juicio, pues los pone en un plano de igualdad, ¿no? Pues
ahí al final del día lo que tiene que hacer un juez es dictar una medida cautelar en favor del contribuyente para efectos, ahorita vamos a ver los efectos, pues para efectos de salvaguardar su derecho, ¿no? Pero hay varias vertientes. Entonces, dentro de esto resulta muy importante porque con esta herramienta pues se pueden suspender las acciones de las autoridades fiscales, sobre todo, o bien restituir algunos derechos. Y ahorita voy a poner unos ejemplos. Entonces, la obra en general habla de esta parte, y otro punto muy importante, pues la obra desde mi punto de vista es multidisciplinaria porque yo creo que a todos los que estamos hoy en día, y les decía, todos somos contribuyentes, lo puede leer pues sí, un abogado obviamente, lo va a entender un poquito más, un académico, un litigante, un contador, pero pues en sí un emprendedor, porque al final del día, hoy cuando uno emprende algún negocio, pues de repente no sabe ni a lo que se va a afrontar, ¿no? Hoy sucede algo con los emprendedores, te platico un poquito, doctor. Hay un régimen que se llama el RECICO, que es este régimen para los pequeños, digamos así, para los que van empezando, tienen cierto nivel de ingresos que tiene tope. En el último año ha habido una expulsión del RECICO por algunas situaciones, entonces imagínense un emprendedor que tiene este régimen, tiene algunas facilidades, tiene algunas formas optimizadas de tributar, pero pues imagínense que llega la autoridad y te saca del régimen tributario y ahora te lleva a un régimen general donde ya las tasas son normales, como cualquier empresa que facturaba millones de pesos, ¿no? Entonces, es lo que sucede hoy y por eso insisto que pues, es una obra pues, multidisciplinaria que nos visibiliza estos problemas fiscales que tiene la autoridad. La realidad es que la obra habla de 4 capítulos, los voy a referir rapidito. Hablamos de todos esos derechos que están consagrados en la Constitución. Hablamos también de cómo las autoridades, no solo el Poder Judicial, sino todas las autoridades, tienen que velar por los derechos fundamentales, no solo de los ciudadanos, porque se entiende mucho a veces de eso, sino también de los contribuyentes, sean personas morales o personas físicas. Están las presunciones del Estado y el contribuyente, esas en términos muy generales. Una presunción del fisco es que básicamente el Código Fiscal habla que todo acto de autoridad se debe considerar legal, pero admite prueba en contrario. ¿Qué es la prueba en contrario? Es que si el contribuyente niega que el acto es legal, la autoridad tendrá que pues, demostrar lo contrario. Pero lo importante es también, insisto, poner el foco, que también hay presunciones del lado del contribuyente. Hay una ley federal de los derechos del contribuyente que nos habla que todos los actos de los contribuyentes se consideran de buena fe, y eso es una presunción, salvo que la autoridad demuestre lo contrario. Entonces, hay en la operatividad de repente, tanto el asesor, el contador o el mismo empresario se pierde un poquito en la mecánica de trabajo y olvida estas prerrogativas que se tienen. Y pues aquí las estamos ponderando, ¿no? De alguna manera. Hablamos de los conceptos de medidas cautelares, como les dije, son estas providencias, estas decisiones jurisdiccionales. Otros temas como son los principios que engloban esto, doctor, está interesante porque esos principios que son legales son pues, bastante fáciles de razonar. Nos habla que estas medidas cautelares, el juez, el magistrado en este caso, tendrá que tomar bajo su decisión y tomar en cuenta 2 principios, la apariencia del buen derecho y peligro en la demora. Suenan medio rimbombantes, pero son muy sencillos, ¿no? La apariencia del buen derecho es que con el simple hecho de presentar una demanda, el juzgador con un análisis somero, porque no profundiza, pues puede determinar que es posible que le asiste el derecho en el proceso, porque insisto, la medida cautelar solo es una partecita de todo un juicio, ¿no? Incluso si lo queremos poner en una gráfica, podemos decir que el juicio es una etapa procesal muy larga de varias etapas y las medidas cautelares son un mini juicio dentro del juicio, es una pequeña partecita, pero es trascendental. Entonces, esa es la apariencia del buen derecho. El peligro de la demora es que si se tarda el acto, si los efectos del acto continúan por el transcurso del tiempo, pues va a haber una afectación. Les digo, una cancelación, una restricción de sellos digitales, si perdura en el tiempo, pues es complicadísimo, ¿no? Un embargo de cuentas bancarias, imagínense, yo siempre
cada que voy a platicar, ahorita que estoy en el ciclo de presentaciones de mi libro, he ido por varias partes, ¿no? A varias universidades. Recientemente estuve en UNAM y en otras organizaciones de la Ciudad de México, y siempre pongo un ejemplo, ¿no? De dónde voy. Vamos a pensar, Pacífico Universidad, hay un acto de autoridad, porque nadie se salva, es un contribuyente, Pacífico Universidad, y la autoridad, por una situación de su facultad, decide embargar las cuentas bancarias a Pacífico Universidad. Entonces, el riesgo preponderante que tiene si ese embargo de cuentas perdura, pues es no pagar a sus dependientes, a sus colaboradores, a sus instructores y sus proveedores, ¿no? Y su operación. O sea, realmente, si ese embargo de cuentas bancarias perdura en el tiempo, pues puede ser catastrófico, puede llevar incluso a un problema de inoperancia, ¿no? No tengo cómo pagar salarios, no tengo cómo pagar proveedores, no tengo cómo pagar mantenimiento, e incluso a veces resulta irrisorio, pero pues tampoco se tiene para pagar los impuestos, ¿no? Porque a lo mejor hay dinero en la cuenta, pero no puedo, cuando hay una inmovilización, pues no lo puedo obtener, ¿no? Entonces, todas estas situaciones pueden suceder, y la ponderación de mi obra es, hoy se habla mucho de la reforma judicial, ustedes saben y se ha dicho y que ahorita está en revisión, y ayer el Consejo de la Judicatura ya aprobó la forma, ¿no? de poder, o la lista de juzgadores que se van a ir a este proceso democrático, que por cierto les platico como paréntesis el tema, ¿no? Hoy con la reforma judicial dice un analista que tienes que tener dos características: carisma y suerte, ¿no? Imagínense, para ser juez, ¿no? Carisma, porque sales a hacer campaña, y suerte porque hay una tómbola, ¿no? Como los que fuimos al servicio militar, ¿no? ¿Se acuerdan? Había una tómbola y te sacaban una bolita y pues ya te elegían, o el juego de suerte que ustedes imagínense, ¿no? Entonces, es muy complicado, pero mi obra no, si bien es cierto el litigio, pero no, sí aborda una parte del juicio de amparo, pero lo que preponderantemente establece es el juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo que se ventila en un tribunal administrativo que no pertenece al Poder Judicial. Entonces, todas estas reformas que hemos hablado y que ya no hay justicia y que definitivamente se va a perder la confianza, ¿no? En los tribunales por esta situación, pues no es operante en lo que yo propongo en mi obra. Mi obra, insisto, se basa en este juicio de nulidad que lo ve un tribunal que no pertenece al Poder Judicial, que de hecho es prácticamente de los últimos tribunales que no pertenecen al Poder Judicial, y eso pues lo hace pues mayor atractivo. Todos los cambios que han sucedido pues no le afectan, ¿no? De alguna manera, ¿no? También hablamos un poquito sobre el tema de la inteligencia artificial y las herramientas de fiscalización. Deben de saber que hoy en día pues, el mecanismo preponderante del fisco para poder fiscalizar, para poder pues sí, ejercer sus derechos, bueno, sus prerrogativas, lo hace a través de la inteligencia artificial, y esto lo hace desde hace pues, una década, y lo ha perfeccionado cada vez más. O muchos dicen, oye, pues ¿cómo nos fiscalizan? Está sencillo, el CFDI tiene dos archivos, el PDF y el XML. A través del XML utilizan una tecnología que se llama Machine Learning, y con eso hacen los cruces y confrontas de las tendencias que tienen los contribuyentes. Entonces, es muy sencillo para ellos para decir, bueno, pues cuál es su principal proveedor, por ejemplo, cuál es su principal deducción, a quién emite la facturación. Entonces hacen cruces, pero siempre he dicho que la inteligencia artificial pues sí es un buen avance a nivel tributario. El fisco mexicano lo hace a través del XML, que lo menciono, pero por ejemplo hay fiscos como el de Inglaterra, que lo hace a través de los sistemas de registros de propiedad, para cruzar y compulsar los ingresos del contribuyente contra las propiedades. En Estados Unidos se ha intentado a través del IRS hacerlo con la declaración de ingresos, pero a través del estilo de vida de los contribuyentes, que son las redes sociales. Entonces, hay diferentes formas. Incluso la inteligencia artificial a nivel seguridad en Estados Unidos se utiliza inclusive para poder determinar las zonas de mayor riesgo y la tendencia que puede haber, ¿no?
si es por zona, por sector, por origen étnico, por llamarlo así, qué tendencia tienen y así determinan. Entonces la inteligencia artificial está hoy en nuestras vidas, o sea, que llegó para quedar, pero en México considero que va a ser muy complicado que la inteligencia artificial pueda entender toda la complejidad tributaria, porque México es uno de los países con mayor sobreregulación a nivel legislativo, pero a nivel tributario con mayor complejidad, porque en lugar de aligerar las cargas, hacerlos más accesibles, yo siempre lo comparo con, como estamos en fronteras, si hacemos una declaración de impuestos en Estados Unidos contra una declaración de impuestos en México, pues es abismalmente diferente, ¿no? Allá es muy práctico, muy sencillo, y aquí termina siendo muy complejo, ¿no? Entonces, utilizan esta inteligencia, pero sí se sigue quedando corta por la complejidad, y ahí es donde vienen las áreas de oportunidad que tenemos los asesores, los litigantes, para poder defender los derechos del contribuyente, y de eso habla el capítulo 3. El capítulo 4 nos habla de los casos prácticos que les menciono, en donde, insisto, hago una evaluación como después de la lectura, y trato de hacerlo didáctico el tema para estudiantes, para todas las personas, y luego los precedentes. Creo que una de mis mayores características como abogado en el ejercicio de mi profesión, que ya son casi 20 años, pues siempre me ha gustado de lo que digo y hablo, pues dar evidencias, porque si no, pues vendría a hablar aquí de teoría, de literatura, y pues, al menos en lo que yo me dedico, pues es importante dar estos resultados, estas evidencias. En el libro están plasmados algunos, no todos, algunos casos de éxito, con las sentencias donde se dictan las medidas cautelares. Entonces, básicamente eso es lo que engloba mi obra. Solamente quisiera comentarles que uno de dentro de las experiencias como litigante en el tiempo, les puedo decir algo muy importante, ¿no? El litigio ha cambiado, definitivamente, ha evolucionado, los actos de la autoridad se han perfeccionado, sin duda. Ya el litigio fiscal, si bien siempre ha sido complejo el tema fiscal, ahora es mucho más técnico porque tenemos que atender cosas preponderantemente de fondo, y como la autoridad se cuida tanto y ha aprendido, pues sí necesitas tener cierto nivel técnico para poder abordar los temas. Y sobre todo, yo siempre lo digo, que dentro del litigio pues no solo basta conocer las leyes, tener conocimiento de los artículos, sino ser estratega, ¿no? De hecho, en esta obra se está acuñando a nivel autoral el concepto de litigio fiscal estratégico. A lo mejor ustedes lo han escuchado y han dicho, no, pues dicen estrategia, litigio, pero no está en ninguna parte como un derecho de autor. Se está acuñando esta obra para pues trascender en el tiempo a la academia, llamémoslo así. Dentro de la estrategia también está, y yo siempre lo menciono, es como nos decían nuestros padres, ¿no? En el pedir está el dar. Lo mismo es en el litigio. Yo tengo que ser muy claro, tengo que ser muy contundente, tengo que ser no reiterativo. Siempre cuando hablo de la obra les digo que nosotros los abogados tendemos a ser muy reiterativos, ¿no? Y muchos dicen que cantinfleamos, ¿no? Así es el mote, ¿no? Y sí, la verdad es que hay gran parte del sector de los abogados que sí lo hacen, ¿eh? Digo, yo con el paso del tiempo lo he ido puliendo, o sea, ya no lo hago tanto, a veces me sale una que otra, pero esto resalta como una reflexión por el transcurso de tiempo de mi carrera, en donde me ha tocado ir a hablar con magistrados, jueces, y donde lo que ellos, por la carga de trabajo, dicen es que yo lo que necesito leer para yo entenderte es ser preciso, concreto, y que seas claro en lo que quieres. O sea, básicamente tampoco ser escueto, ¿no? También, tampoco puede ser tan escueto, ¿no? Pero sí ser preciso y concreto es fundamental, y dentro de estas ponderaciones hablo a nivel jurídico se dice la causa de pedir. ¿Cómo lo pido? ¿Qué lo pido? ¿Cómo lo empalmo con los hechos? Y cómo lo relaciono con las pruebas, ¿no? que estoy estableciendo en un litigio. Y es la forma en la que definitivamente los tribunales, en mi caso, pues han permitido tener los resultados eficientes y suficientes para mis clientes. Entonces creo que es importante. Y otro de los temas que les quiero compartir para como ir ya
ir hacia la parte final de esta presentación, es comentarles que la medida cautelar se divide en dos temas, la suspensión y la medida cautelar positiva. ¿Por qué lo menciono? Porque está un poco confundido los conceptos, porque de repente, insisto, con el paso del tiempo, algunos teóricos lo han invertido, pero realmente la medida cautelar es el género y la especie es la medida cautelar con efectos positivos y la suspensión del acto, ¿no? ¿Y por qué lo refiero así? Porque es muy interesante porque la suspensión del acto nos va a permitir en ciertas formas, por ejemplo, si hay un cobro de contribuciones hacia un contribuyente, nos va a permitir suspender esa acción de cobro y se queden las cosas en el estado en el que se encuentren, o sea, ya no avanza. Eso se llama procedimiento administrativo de ejecución, se paraliza. Y la medida cautelar con efectos positivos es que hay un derecho que fue afectado y esa permite restituir el derecho. O sea, insisto, por ejemplo, aquí está la gente de administración de la universidad. Si nos cancelan el sello, pues es un derecho transgredido, pero puede ser restituido ese derecho a través de ese litigio. Si nos bajan de un padrón de importadores o exportadores, si proponemos una medida, puede ser restituido a través del litigio. Si nos bajan del estímulo de la frontera norte para el IVA o para el ISR, también puede ser restituido, ¿no? Y lo más interesante, y que uno de los casos que te voy a platicar, también los bienes inembargables, porque hay un caso emblemático entre los que yo menciono. Pero esa es la medida cautelar. Les digo, suena rimbombante, suena complejo, para los que no son abogados puede sonar técnico, pero la realidad es que se trató de aterrizar lo más flexible posible pues sí, para la audiencia, para quien lo lea. Y dentro de estos casos emblemáticos, que son brevemente expuestos ahorita en la plática y profundizados en la obra, ya les había dicho la restricción de sellos digitales, que es lo de moda. Llegan cartas de invitación masivas hoy a los contribuyentes, incluso a los asalariados también les llegan cartas de invitación últimamente. Y dentro de esa carta de invitación, en el penúltimo párrafo, que ya me la sé y ya viene la amenaza de, oye, si no haces tu regularización, te cancelo el sello o te restringo el sello, ¿no? Y vienen estas herramientas que se pueden utilizar. Hay ciertos procesos administrativos que hay que primero solventar para pasar un litigio, pero es una forma de que ya platiqué, la baja del padrón. Y lo de los bienes inembargables, para finalizar, les cuento aquí una breve historia, de esos casos complicados, esos casos tristes que pasan mucho en la frontera. La realidad es que, por ejemplo, aquí en la frontera tenemos mucho al tema del cruce de Estados Unidos, San Diego, Tijuana, y pues todos, ¿no? Yo creo que muchos nos hemos excedido de la franquicia que nos permite a nivel económico pasar mercancía, ¿no? Entonces, digo, algunos muchos, otros pocos, y pues hay gente que se excede y se pasa y tiene la mala fortuna del semáforo, ¿no? El semáforo rojo, pasa esta persona, del caso que les voy a platicar, pues es un asunto muy similar. Pasa en su automóvil, pasa el semáforo rojo, lleva la cajuela llena de X mercancía, inician, pues porque se dan cuenta que pues, es una mercancía que no fue importada, la persona se niega a hacerlo en ese proceso o en ese momento, porque también es la opción, ¿no?, de pagar en ese momento el tema de la importación, y pues se van, dicen, pues que me quiten la mercancía. Muchos piensan, y ese es el gran error, que quitándome la mercancía, pues ya se olvidó el asunto. Por eso, yo creo que cuando hablo de estos temas, pues a todos nos interesan, porque a todos nos puede pasar. Entonces, pues no, eso es un embargo precautorio que hacen de la mercancía, las autoridades aduanales. Entonces esta persona dice, me la quitaron, me voy a mi casa, pero pues levantan los datos, que levantan el procedimiento administrativo en materia aduanera, mejor conocido como PAMA. Levantan los datos, dicen vamos a iniciar, y este procedimiento es un procedimiento donde tienes el derecho de hacer manifestaciones, aportar pruebas en el caso, y en su caso la autoridad pues, decidir si demostraste la legal estancia de la mercancía, la importación, lo que sea,
y se acabó ahí, o bien determinar el valor de las mercancías más los aranceles. Y bueno, en este caso, como a la persona no le importó absolutamente nada y dijo, bueno, si ya me la quitaron, pues que la queden. Se va, inician el procedimiento y después al paso de, tal vez dio, bueno, pues entonces lleva, no le importa, a lo mejor algún dato erróneo, y al paso de cierto tiempo, para no ser muy largo, llega un oficio de lanzamiento a su vivienda, a su casa habitación. Entonces la señora dice, oye, pues el oficio de lanzamiento, ¿por qué? Bueno, va con abogados, ya saben que también, ¿no? Otro problema de los abogados, ¿no? Que digo, no de mi materia, al menos creo, ¿no? Pero tenemos esa mala fama, ¿no? De exprimir al cliente. O sea, no sé, también, nosotros como abogados, yo he presidido colegios, tú lo sabes, doctor, y es lo que he incentivado, o sea, tenemos que quitar esa idea del abogado y desafortunadamente, pues digo, son muy buenas mis intenciones, pero hay una comunidad muy grande que no entiende, ¿no? Que debemos de reivindicar, ¿no? Esta nueva generación, la abogacía. Bueno, pues ya va con abogados y pues ya, saben, la exprimieron horrible, de muchas cosas, no lo resolvieron. Entonces, al final, pues ya sabía, es que no sé, como que sí, creo que ya me acordé que viene de ahí, bla, bla, y pues llega nuestro asunto, es un asunto que lo atendimos pro bono, porque pues era la vivienda de una persona, y de vez en cuando atendemos asuntos pro bonos en el despacho, incluso también hemos atendido a instituciones católicas, conventos de monjas y así, ¿no? Porque también el Infonavit y el IMSS y el SAT no le importa, ¿eh? Va con esas instituciones, con las iglesias, con las universidades. Doctor, hay que decirle que hay que cuidarnos. O sea, no se tienta el corazón, ¿no? Bueno, entonces ya con nosotros, y pues digo, lo primero que tenemos que hacer es saber que el asunto pues, está tan avanzado pues que ya había un proceso de lanzamiento. Y si nos vamos a pensar si hay un proceso de lanzamiento es porque ya todo el proceso de embargo pues ya se hizo. Ya, pues sí, se agotó todo lo que es el PAE, hubo una oferta de la vivienda por parte del SAT, alguien la compró y pues ya la adquirió, hubo una adjudicación y pues ya por eso el lanzamiento venía de un particular que era una inmobiliaria. Vamos al registro público de la propiedad, que es la única forma que teníamos de saber qué pasó, y había un gravamen en efecto, pero un gravamen de hace 5 años, 5 o 7 años. Y bueno, pues la realidad es que en ese momento pues, la persona, que era una madre soltera, por cierto, pues dice, pues es que es lo único que tengo. Yo recuerdo que la mercancía por la cual pues, no pasaba del valor ni de 14,000 pesos, imagínense, retail. El bien después les platico que fue evaluado como en 1.8 millones de pesos. O sea, imagínense la desproporción que puede pasar, ¿eh? Porque era una casa con mucha extensión territorial, tal vez no era una super casa, pero tenía muchos metros cuadrados. Y bueno, pues sucede eso y pues la realidad es, a la vista de todos, pues, el asunto está muerto, se pasaron los plazos de 5 años, no se defendió, no garantizó, no pagó y otro hubiera dicho, pues el asunto se acabó ahí, ¿no? Y ya perdiste tu casa por 14,000 y porque sí sucede, o sea, esta es una historia que yo la puedo contar, que se pueden resolver, pero hay muchos asuntos que pasan, ¿no? Y la gente lo deja pasar. Bueno, llega este asunto, hacemos toda una estrategia legal, porque al final no conocíamos o no teníamos a la mano la evidencia que hubiera habido un acto como tal de una imposición de un crédito fiscal o una multa por estos X pesos o miles de pesos del tema del PAMA. Lo proponemos al tribunal y dentro de esta propuesta metemos la medida cautelar. La medida cautelar, bien planteada con algunos razonamientos como lo que se llama el mínimo vital, que el mínimo vital es un derecho humano donde nosotros tenemos que tener acceso a lo mínimo, ¿no? A salud, a vivienda, a educación, eso es el mínimo lo que tenemos que tener, ¿no? Entonces, metiendo estos conceptos, algunos otros argumentos muy interesantes,
logramos, porque la medida cautelar se divide en dos fases, la provisional y la definitiva. Logramos que en la provisional el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinara que se suspendiera cualquier acción de consecuencia que ya traía de lanzamiento, para efectos de que se le mantuviera el derecho a permanecer habitando la casa habitación. Bueno, después del juicio, bueno, después de este proceso, se dicta la definitiva, en donde dice, ¿sabes qué? Es definitiva mi decisión de que en efecto se restituye, perdón, el derecho, porque realmente estaba como perdido, a permanecer en la vivienda. Se lleva todo el juicio principal, se logra la nulidad por muchos vicios que existieron, había notificaciones por estrado, había situaciones, y esta medida cautelar pues permitió que nunca el bien que era un bien inembargable pasara a posesión de un tercero, un particular, ya ni siquiera del fisco, sino de un tercero que ya la había adjudicado. Pues, este es un caso muy interesante de éxito porque logramos restituir pues, una casa habitación que el código establece los bienes inembargables y dentro de esto está la casa donde la habites o el hecho cotidiano, y en muchas materias es un bien inembargable. Entonces la efectividad de una medida cautelar puede salvar tu patrimonio, puede salvar la operación de una empresa, puede salvar las fuentes de empleo, y eso pasa porque realmente desde hace muchos años lo que nos ha tocado, insisto, atender son pues, los problemas de las empresas, y hay empresas que han terminado sus operaciones por multas y créditos del IMSS, del Infonavit. Hubo un momento que varias maquilas, hace, ¿qué te gustó? Unos 15 años, que dejaron de operar por los problemas que tenían con el Seguro Social a nivel, pues, contribuciones de seguridad social, que son créditos fiscales, básicamente. Entonces, la efectividad de esta herramienta, pues, es contundente si se sabe aplicar. El propósito de esta obra, como les digo, es transmitir el conocimiento, no ser envidioso. Platicaba en la entrevista que me hicieron ahí en Radio UNAM y les decía, pues sí, realmente entendí hace mucho tiempo, fue una decisión personal, porque también, obviamente son muchos años de trabajo, no fácil dices, oye, fíjate que aquí está la fórmula, ¿no? De la receta de Ratatouille, ¿no? Vamos a pensarlo, ¿no? Aquí está la receta, si lo interpretas y lo ves. Entonces, es una forma de poder transmitir este conocimiento, de poder dar un legado a nivel jurídico, a nivel académico, a nivel familiar, personal, y pues es básicamente un placer poder venir a las instituciones como ustedes a hablar del tema, y como les digo, hemos estado en una gira básicamente de instituciones del conocimiento, de asociaciones, de los organismos de la sociedad civil, tratando de difundir también estas situaciones y pues poder compartirlo, ¿no? Entonces, pues doctor, yo hasta aquí me quedo en un relato muy breve, para no cansarlos. Agradezco el espacio, y le pido que le agradezca a los maestros León también la apertura, y pues es básicamente lo que venía a platicar con ustedes. Muy bien, pues un aplauso para mí. Bien, pues muchas gracias por esta presentación. Sinceramente creo que contribuye mucho a el propósito que sigue la universidad, ¿no? Nosotros surgimos originalmente con un grupo consultor que después se convierte en escuela de negocio, y hoy ya somos Pacífico Universidad con 3 escuelas, que es la Escuela de Negocios, la Escuela de Derecho y Gobierno y la Escuela de Humanidades y Educación. Y esta presentación a mí también me permite pues destacar varias contribuciones del libro, no solo en términos de la innovación, que se tiene muy bien perfilado y que forma parte de nuestra filosofía institucional. Entonces, qué bien tener un libro pionero, que no está, digamos, como tan socializada, y sobre todo que se está introduciendo un concepto muy clave, como una contribución ya no solo académica, sino también jurídica, que es el litigio fiscal estratégico, ¿no? Yo también, haciendo una breve búsqueda, perdón, como de trabajos previos ligados, no encontraba, ¿no? Pero ahora ya entiendo por qué, porque es una propuesta también, ¿no? Entonces, destaco mucho que sea una propuesta en términos conceptuales, también que aborde o contribuya como el escenario jurídico mexicano, y sobre todo transfronterizo, porque también en las búsquedas que hacía era cómo yo podría plantear una pregunta sobre nuestra región y sobre justamente este último caso,
de cómo es la interacción con un país como Estados Unidos, con California, en esta región fronteriza que también, pues digamos, marca otro papel, ¿no? Otra contribución que destaco es la conciencia de que este libro es una herramienta y es una metodología jurídica para quien la sepa aplicar. El tema fiscal, yo me incluyo, a veces a mí también me provoca un poco como de distancia, me siento abrumado por ello, ¿no? O sea, meterme como a la página del SAT, hasta como digo, por dónde le pico, ¿no? Siempre ando pues aquí pidiendo ayuda, pero por lo mismo que existan expertos como usted con tanta claridad y que tengan muy presentes que este es un área de oportunidad, no solo para las personas en la vida cotidiana, sino para las organizaciones, pues es una de las grandes contribuciones también, yo lo agradezco mucho y espero que nuestros estudiantes, nuestra comunidad académica, si no estuvieron el día de hoy presentes, vean esta presentación va a quedar grabada, porque la verdad siento que se están brindando como consejos que son oro para quien lo sepa aplicar, ¿no? Entonces acá estamos hablando pues de manera muy técnica, ¿no? De pronto, pero quien se sumerja al libro, quien pueda ver a detalle como el contenido capitular y quien también se percate de lo que está como, digamos, aportando el maestro Melgar con su obra, pues se va a dimensionar también de las contribuciones que está haciendo, ¿no? Entonces, es un gusto y un honor a la universidad, Gracias. la verdad, recibirlo aquí. Agradezco mucho también al equipo técnico que ayudó de editorial, que ayudó con la presentación de este libro. Y tenemos un margen para preguntas. Tenemos un margen para preguntas. Quiero como primeramente abrir la pauta aquí a la asistencia por si alguien tiene como alguna consulta, pregunta que quiera hacer. O también de la asistencia que tenemos desde la plataforma Zoom, que como lo dije, agradezco mucho la asistencia de nuestros estudiantes de licenciatura en Administración de Organizaciones, también por ahí vi de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas y tenemos una primera intervención a cargo del maestro Marco Antonio Mancilla. Adelante, maestro, tiene la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor, y a todos. Muy buenas tardes, maestro Melgar. Pues nada más que nada, más que una pregunta es darle las gracias por esta ponencia, a esta presentación de su libro. Yo creo que efectivamente, aunque pues, todavía no he tenido el gusto de leerlo, pues sí es una herramienta, como nos dijo el maestro Curiel, ¿no? Es una herramienta para que nos pueda abrir el camino y facilitar en estos temas y en estos temas tan controversiales que podrían ser y pues mucho más con este último ejemplo que nos puso maestro. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer como una intervención, ya sea a manera de pregunta, de comentario? Bueno, yo tengo una pregunta por aquí. Adelante. Algunas de las preguntas que estuve como pensando en realizar, pues ya fueron atendidas ¿Fueron hechos durante la por presentación. ChatGPT o por...? No, no, no. Es que ahora se utiliza la No, no. inteligencia artificial. Ahora están todos lados la inteligencia artificial. Si en alguna de mis preguntas ustedes ven que si el libro arroja insights valiosos, entonces sí es inteligencia artificial. No, de hecho, si le ponen en ChatGPT o en inteligencia artificial que ahora viene en WhatsApp, le ponen medidas cautelares, va a salir ya. Muy bien, Síganme. muy bien. Bueno, Síganme en redes sociales. Podemos leer del chat. ¿Sí? Porque va a aparecer tu libro. Sí. O sea, bueno, Lo recomienda. sí, sale la recomendación, sale el título, y sale de quién lo escribió y ok. ya hasta va a salir en Wikipedia, ojalá. No, muy bien, muy bien. Bueno, yo descarté algunas porque ya se explicaron, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la explicación de cómo el marco legal mexicano aborda la aplicación de las medidas cautelares en disputas fiscales, que fue la primera parte. También la importancia de estas medidas cautelares en el litigio fiscal y cómo se pueden beneficiar las empresas mexicanas, también ya se habló al respecto. Pero acá una pregunta que también está ligada a la experiencia, porque es un libro construido no solo con conocimiento, sino con mucha experiencia, como se mencionó. Y entonces en todos esos años de litigio también me pareció como relevante compartir con el auditorio que hoy nos acompaña también en línea, cuáles son los principales desafíos que enfrentan los litigantes fiscales al solicitar medidas cautelares, ¿no? O sea, en base también a toda esta experiencia, en base también a los vicios que puede haber, no solo como en el ejercicio de la abogacía, sino en los propios tribunales, ¿no? Por ejemplo, para mí era de desconocimiento que un tribunal federal administrativo no formaba parte del Poder Judicial, ¿no? También me surge la pregunta, ¿a dónde pertenece entonces, no? Pero entonces,
¿Cuáles serían esos principales desafíos de los litigantes al momento de solicitar una medida cautelar? Sí, gracias, doctor. Pues la realidad yo creo que el principal desafío que se afronta principalmente es el criterio jurisdiccional. Hay una libertad de decisión jurisdiccional en todos los magistrados de este tribunal que refiero. Eso es lo primero, ¿no? Pero lo preponderantemente es el desafío de la claridad y el planteamiento. Por eso lo mencionaba la causa de pedir. Yo creo que eso es básico y porque, insisto, en muchas de las ocasiones sentándome con magistrados, normalmente hay este concepto de los alegatos de oídas, cuando tú vas y hablas con un magistrado sobre el asunto, se permites, es un término permitido, vas, revisas el expediente y te acercas y platicas. Uno de lo que se quejan ellos es que pues, el litigante no es claro, ¿no? Es para empezar, es cómo poder plasmar dentro de muchos conceptos complejos, dentro de muchos criterios jurisdiccionales, y la aplicación correcta, porque sí creo que un litigante con poca experiencia puede confundir como dije, la suspensión del acto con la medida cautelar positiva. ¿Qué estás buscando? Porque cada acto es distinto, no es lo mismo un embargo de algunos bienes donde dices paren el embargo y eso es suspensión, a que me restituyan un derecho que yo perdí por una decisión del acto, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo preponderante. Y el siguiente, pues a veces por criterio, pues sí, no proceden las medidas cautelares, pero también saber que hay recursos contra la negativa de esas medidas cautelares. Al menos aquí en Baja California hay el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es la Sala Regional del Noroeste 1, tiene 2 salas. Están integrados por 3 magistrados cada sala. Entonces, imagínense, de repente, si te toca, o sea, puede ser que te toque en una sala que realmente la tendencia, porque también hay que decirlo, es en favor de la autoridad fiscal, y eso también es uno de los desafíos. O sea, si la sala que conoce hay una gran tendencia a favorecer a la autoridad fiscal, pues sí, puede ser que de entrada te niegue la medida cautelar, pero tú tienes que continuar con los recursos que siguen después de esa negativa, insistir en ese proceso. Si algo yo creo que me destaca como abogado es que he sido persistente en la situación. O sea, si a mí me niega una medida cautelar, me voy al otro recurso, y si ese recurso me niega, me voy al otro recurso, ¿no? Entonces, al final también es una lucha de resistencia a veces en estos tribunales, por el tema de los criterios. Y hay salas que sí son más equitativas. De hecho, hay varios videos ya en mis redes sociales y en YouTube donde hablo de que mucho se habla, y ese es lo que es el mensaje que ha mandado la administración anterior federal, y bueno, pues esta lleva pocos días, pero lo que ponderaban en sus transmisiones matutinas, decían, o sea, la mayoría de juicios fiscales los gana el SAT. Ese ha sido el mensaje desde que inició la administración pasada. No sé si recuerden que se presentaba prácticamente en los primeros 2 años el titular de la UIF. Siempre, todas las mañanas, iba el de la UIF, iba el del jefe del SAT, iba el procurador fiscal, a que iban a hablar del tema y decir, es que hicimos esto. Por eso hubo estos casos de ejemplaridad donde decían, hicimos que Walmart pagara X millones de pesos de impuestos, hicimos que Grupo Carso se corrigiera, presionamos a Grupo Salinas, como fue en las últimas noticias, que supieron que estaban en un litigio fiscal, de hecho, y que ni siquiera ha sido cobrable, ¿eh? O sea, fue más el tema. Entonces, también que la sociedad sepa, y insisto, uno de los videos que hago es visibilizar que no todos los juicios ganan el SAT. O sea, es una estadística truqueada, falseada, y hay todavía esa justicia que es ecuánime, objetiva, imparcial, que puede dictar estas medidas cautelares. Y insisto, no nada más lo digo, sino también lo ejemplifico en la obra. Digo, aquí están las sentencias, aquí están los acuerdos, aquí se ha logrado esta suspensión, aquí se ha logrado este tema. Yo digo, suena un poquito presuncioso lo que les voy a decir, pero al menos casi como boxeador, al menos en mi historia de litigios, pues no digo que no he perdido uno que otro, pero han sido el 98% de éxito contra el otro 2% que no ha salido por a veces muchas cuestiones del propio contribuyente, de que no pasó en tiempo el asunto, que es el término, no hizo lo que tenía que hacer. O sea, hay cosas que también
pues no, yo le digo a los clientes a veces, pues mago no soy, hago el intento, ¿no? Hago el intento, pero mago no soy, ¿no? Entonces, pues sí, eso es, yo creo que sería un poco lo que considero de su Muy pregunta. bien. Pues otra pregunta también, ya para ir concluyendo, es además de la persistencia, ¿qué otras estrategias se recomendaría para fortalecer el uso de las medidas cautelares en los litigios fiscales en México, ¿no? Además de la precisión con la que se tiene que plantear, además de la persistencia en caso de una negativa, ¿alguna otra estrategia que se tenga que utilizar? Fíjate que esta pregunta, digo, de entrada, otro de los objetivos del libro es que quien lo pueda aplicar y lo haga en un tribunal, aparte que le estoy regalando honorarios, ¿no? A abogados, ¿no? Aquí, me lo van a agradecer en algún punto, es que se generen criterios. Cuando hay más litigios, cuando hay más situaciones, se van generando criterios. Y los criterios se vuelven tesis, se vuelven jurisprudencias, y esto hace que los tribunales los hagan obligatorios, ¿no? Eso de entrada es explorar todo este tema, este bagaje de criterios, de cultura jurídica, hacer comparativos, ¿no? No solo limitarte, porque muchas veces nos limitamos a nuestra materia, pero también se valen los comparativos con otras materias. Por ejemplo, el derecho penal tiene muchas particularidades que se pueden trasladar al derecho administrativo sancionador, ¿no? Entonces sí creo que es más ir a comparar, ¿no? Dentro de lo poco o mucho que pueda haber en este tema. Por ejemplo, yo te voy a decir, cuando empecé a analizar esto, que ya tiene muchos años, incluso mi primer conferencia de medidas cautelares lo hice en el 2016 en Guadalajara, vamos a pensar, ¿no? o 15, ¿no? sobre este tema, visibilizando un poco el asunto. Y preparando mi tema, yo le escribía medidas cautelares en materia fiscal y el buscador no me lo daba, o sea, no me lo daba. Me daba medidas cautelares como la que le dije, la de lo penal, la prisión preventiva oficiosa y otras cuestiones de mercantiles o civiles. Entonces, sin duda, creo que otro de esos tips es, pues bueno, irte a comparar el derecho nacional con el derecho internacional que hay, ¿no? También en el derecho internacional hay mucho. España, en muchas circunstancias, tiene herramientas comparativas que nos sirven. Paréntesis, uno es el compliance, lo he platicado en mi clase que di aquí. Decía, nuestro principal referente en Iberoamérica es España. Y no solo en compliance, pero también en tributario. Por ejemplo, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente que menciono, que nace en 2006 en el periodo, creo que era de Vicente Fox, tal vez, en 2006, no recuerdo, estaba muy chico. Es una copia, es una réplica de una legislación española que es la 1 diagonal 1998. Entonces, ¿qué te permite ir a comparar, ir a buscar elementos que han dicho los tribunales a nivel español? Y pues sí, o sea, al final del día, el defensor que vea esta situación, pues también se confronta en decir, bueno, el planteamiento es sustancialmente soportado, no solo a nivel jurisprudencial o tesis, sino a nivel teórico en literatura, ¿no? Entonces, creo que también podemos utilizar las herramientas de literatura para poder alcanzar esos objetivos, ¿no? Sin aburrir al juzgador y replicarlo y este cantinfleo que les digo, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues ya para concluir también, esta es una pregunta mucho más lúdica, que nos comparta al auditorio aquí presente y también a las personas que nos acompañan en línea, cuáles son las impresiones que ha generado el libro a lo largo de la gira que ha hecho con las presentaciones, qué preguntas han llamado la atención, qué comentarios, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención que se haya presentado en la UNAM, que es un contexto también pues regional distinto al nuestro, ¿no? ¿Qué es lo que más ha sobresalido en esta gira de presentaciones? Lo único que te puedo decir es que dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Eso sí, definitivamente. No es cierto. Pero la verdad es que, digo, gracias, afortunadamente hoy estaba hablando con la editorial y a nivel, pues tiene cierto tiraje la obra, tiene un primer tiraje. Hoy estaba hablando el inventario, y pues realmente quedan muy pocas unidades. Eso refleja el resultado que está teniendo a nivel de ventas, porque pues así que el epicentro de la editorial está en la Ciudad de México, porque ahí está su sede. Pero las impresiones han sido, gracias a Dios, muy buenas. Sí, pues definitivamente sigue siendo un tema novedoso. Como ustedes saben, pues Ciudad de México se caracteriza por ser, vuelvo a utilizar esta palabra, el epicentro de muchas cosas, de todo, ¿no? Y aún a pesar de ser el epicentro, sí, esta recepción de novedad, de buenos comentarios, de
de estrategias no planteadas, del compartir el conocimiento, ¿no? También eso es bien importante, pues ha sido muy recepcionado, muy bien recepcionado. Estuve, por ejemplo, en una graduación que hicieron de oficiales de cumplimiento, por cierto, exponiendo el tema y digo, al final, como sigo siendo un estudioso del compliance, pues creo que puedo amalgamar los conceptos del compliance con el litigio fiscal y dicen, pues sí es cierto, o sea, no lo habíamos visto desde esa óptica, desde esa arista y ha sido pues muy buen recibimiento. Hay un ranking por mes de los bestsellers del Thomson, entonces espero que pronto salga una noticia, entonces ojalá. Pues va muy bien y pues seguimos, tenemos más eventos, estamos compartiendo la información, insisto, a nivel academia, a nivel organismos y tenemos otros cuantos eventos porque pues también uno se cansa, ¿no? Sí, ¿no? Uno se cansa, ahora entiendo a los que van a las giras, ¿no? Y que pues es complicado, pero bueno, satisfactorio el poder transmitirlo, aunque sea nos ha tocado foros muy grandes, foros reducidos, digo, al final del día es compartir, ¿no? Sí, el conocimiento. Pues bien, la verdad, muchas gracias por su tiempo, por esta presentación. Creo que a quien se lo perdió, pues yo sí voy a combinar a que vean esa grabación porque es algo sumamente importante para nuestros estudiantes en la Escuela de Negocios, también en la Escuela de Derecho y Gobierno, que conozcan de más cerca esta obra. Es una obra, como usted ya lo mencionó, pues innovadora, pionera, única en su tipo, al proponer estas, digamos, conceptos como el litigio fiscal estratégico, el hecho de que se está también abordando una metodología jurídica para el litigio, también digamos que lo considero algo muy novedoso por acá, por eso como también lo estaré promoviendo con nuestros propios estudiantes, facilitadores, a quien también agradezco su asistencia. Por ahí estaba el maestro Jorge Eduardo Gutiérrez Prado, quien es el que extendió la invitación a nuestros estudiantes de licenciatura. Okay, Él justamente está haciendo impartiendo la asignatura de aspectos legales de las empresas. Entonces esto cae también como anillo al dedo, porque en su planeación también tiene contemplado pues abordar situaciones ligadas con lo fiscal, ¿no? Como también con la reforma al Poder Judicial, que es pues el tema de coyuntura en este momento. Y otra de las fortalezas que destaco de este libro es su carácter multidisciplinario. O sea, también que no solo está aportando como al ámbito de lo legal o jurídico, sino que es útil para las personas en su vida cotidiana, para las organizaciones, por supuesto, pero también para los litigantes, que eso marca un precedente. Quizá ahora no lo acabamos o no lo atisbamos porque es muy reciente todo, ¿no? Pero yo también espero que este libro salga en los primeros lugares de los bestsellers, por supuesto, que Thomson Reuters hizo una muy buena apuesta por este libro y qué mejor que esta también sea una obra, el primer libro de varios que estoy seguro que van a salir sobre el tema. Entonces, pues agradecerle mucho, maestro. Ya para finalizar, yo le quiero hacer la entrega de un reconocimiento aquí a nombre de nuestra universidad. Le voy a dar lectura y dice así: Pacífico Universidad, Escuela de Derecho y Gobierno, Educación Superior del Pacífico, otorga el presente reconocimiento al maestro Raúl Alejandro Melgar Díaz por su valiosa aportación con la presentación del libro Las medidas cautelares como parte del litigio fiscal estratégico, dirigido a nuestra comunidad académica de estudiantes, facilitadores y público en general en las instalaciones de Pacífico Universidad. Lo firma el maestro Marco León Manjarres, director general de Educación Superior del Pacífico, en Tijuana, Baja California, a 10 de octubre de 2024. Hago la entrega, maestro. Gracias. Y muchas gracias. A ver, ¿de este lado? Perdón. Bien, acá está el folder. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. A las personas que estuvieron aquí se los agradezco mucho, a nuestro equipo de Pacífico Universidad, también a quien vino a hacer todo el montaje. Transformaron nuestro espacio. No lo pueden dejar así. Muy bien, y agradecerle también al maestro Marco Antonio Mancilla que nos acompañó, Gibran, también a Ángel, por ahí no sé si todavía siga Jorge Eduardo, el maestro Jorge Eduardo, a todos nuestros estudiantes de licenciatura que estuvieron presentes.
muchas gracias por estar por acá con nosotros. A quien esté interesado también en la grabación, por ahí la vamos a tener disponible a solicitud de la coordinación académica. Y pues que tengan muy buenas noches. Ángel Ramos manda sus aplausos, se lo agradezco. Ángel, también Marco, el maestro Marco, manda su mensaje. Gibran, muy bien, gracias por estar aquí con nosotros, Gibran. Y pues nos vemos para la próxima, que tengan unas muy buenas noches. Gracias. Gracias.